Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar el día 99 del reto y nos toca leer Mateo capítulo 9. No quiero empezar sin antes invitarte a que entregues tu vida a Jesucristo si aún no lo has hecho. Recuerda, Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, aceptar ese regalo de la salvación, arrepentirnos de nuestros pecados y decidir seguir a Cristo Jesús. Bien, vamos a empezar entonces con Mateo capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él,
los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí la palabra del Señor, mis queridos amigos. Quiero compartirles aquí lo siguiente. En el primer versículo dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. En el 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la oportunidad de llevar personas a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de llevar amigos a la iglesia? ¿Cuántas veces ves que alguien que puedes invitarlo, traerlo, dirigirlo hacia la iglesia, no lo haces o no lo haces recibir a Cristo? Es importante que nosotros llevemos personas a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros estamos alabando, estamos adorando, estamos buscando de Dios. Entonces es un lugar excelente donde podemos llevar a nuestros amigos, invitarlos. Y de hecho, si tú me estás viendo en este momento y tú no asistes a ninguna iglesia y estás en Santa Cruz, Bolivia, yo te invito a formar parte de la iglesia donde asisto para que juntos busquemos al Señor, busquemos de Él, hacer su voluntad y llenarnos cada vez más de Cristo Jesús. Y si tú estás viviendo en otro lugar, pues te animo a que busques una iglesia de sana doctrina, donde se predique la palabra de Dios, el Evangelio como es, y vaya y asistas y busques al Señor. Más adelante les quiero compartir lo siguiente, y aquí dice lo siguiente en el 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjese, más en el 10 dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fíjese lo que dice en el 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjese, mi querido amigo, que muchas veces estas organizaciones que son del LGTB, de todos aquellos que apoyan a lo que está mal en realidad, de acuerdo a la Biblia, y de acuerdo, obviamente, si está mal de acuerdo a la Biblia, no está de acuerdo Dios con todo eso. Ellos agarran muchas veces del pequeño pedazo, ¿no? Del 11 y hasta el 13, hasta el 12, ¿ya? Pero no se fijan que en el 13 dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, Jesús está buscándolos, pero no para que ellos continúen en ese tipo de vida, sino para que se arrepientan de sus pecados. Entonces, mi querido amigo, cuando alguien te diga, no, pero si Jesús amaba a los homosexuales, a las prostitutas, etcétera, está bien.
Y de hecho Jesús les ama, pero les está llamando al arrepentimiento, es decir, les está llamando a volverse a Cristo, a dejar esa vida. Entonces no es como ellos predican o lo ponen esa partecita, ¿no? Ponen incluso imágenes y demás cosas. No, Jesús nos llama pero al arrepentimiento, no a quedarnos como estamos. Y de hecho, todos necesitamos arrepentirnos de las cosas que hacemos mal y cambiar eso que hacemos mal y hacerlo bien. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, también es pecado. Es decir, hay pecado por omisión, por no hacer lo que sabemos que es bueno. Vamos más adelante. Fíjese la fe de la mujer que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Imagínese, esta mujer no dijo que le iba a hablar, dijo, si tan solo tocare el borde de su manto seré salva. Y Jesús le dice en el 22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Seamos como esta mujer, tengamos fe en el Señor. Él es todopoderoso y Él puede hacer su obra en nuestras vidas. Vamos más adelante. Aquí dice en el 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si tú estás en tu corazón servir a Dios, si vos sentís ese llamado de parte del Señor, no lo pienses mucho, comienza a servir al Señor. Siempre he escuchado esta frase que se dice, se empieza a poco y luego se va mejorando, ¿no? Se va mejorando las cosas que uno hace, pues seamos nosotros las personas que sirvamos al Señor. Bueno, eso es lo que les quería compartir en esta mañana. Hay muchos más ejemplos de fe. Por ejemplo, dos ciegos reciben la vista. También el paralítico. Aquí también nos habla sobre el ayuno. Hoy es tiempo de ayunar. Jesús ya no está acá en la tierra, está el Espíritu Santo, así que tenemos que ayunar. Mis queridos amigos, busquemos de todo corazón al Señor. En esta mañana yo les animo a buscar de Dios, a ponerlo en primer lugar, y usted va a ver la mano de Dios en todo lo que usted haga, porque así dice Mateo 6:33, no lo digo yo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios les bendiga.